La cruz no fue suficiente. Antes que me vayan a apedrear, escuchen el video hasta el final. La cruz no fue suficiente. La cruz no era el objetivo del Señor. La cruz era parte del proceso de redención, del programa de redención, pero no era el objetivo final. Muchos de nosotros nos hemos detenido en la cruz y pensamos que la cruz es como la obra absoluta del Señor. Y la realidad es que sí, la cruz era todo lo necesario para el perdón del pecado de la humanidad. Allí en la cruz el Señor con su propia vida pagó por todos los pecados, por el pecado, de hecho, por el pecado de toda la humanidad. Pero el Señor no se quedó allí. La palabra nos dice que Él murió y listo, y no pasó más nada. Que el objetivo de Él era morir para perdonar nuestros pecados y ya. No, la palabra dice que Él resucita. Yo sé que esto ustedes lo saben, pero la razón por la que hago esta aclaratoria es porque muchísimo, usted no se imagina la cantidad de personas que me escriben diciéndome todas sus vidas, contándome todos sus problemas, todo lo que han experimentado, todo el pecado en el que se encuentran. Y cuando yo les pregunto la pregunta clave, les digo, ok, les digo, esto pareciera no tener sentido, pero te voy a hacer una pregunta que te va a mostrar la razón por la que te encuentras en donde te encuentras. Les pregunto, ¿qué entiendes tú que Jesús hizo por ti? Y me dicen, murió por mis pecados, murió por mí, tomó mi lugar en la cruz. Y yo digo, ok, ¿y qué más? Y no me dicen más nada. Una sola persona, un solo muchachito como de 18 años me dijo la respuesta correcta, pero los demás se quedan allí y realmente la cruz no era el objetivo. En la cruz fue pagado nuestro pecado, pero en la resurrección se nos dio una nueva vida. Si el Señor solamente hubiese pagado por nuestros pecados y no hubiese resucitado, sino que nos dijera, ok, el Señor murió, pagó por tus pecados y su espíritu pasó a la presencia de Dios. Ahora tienen una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Échenle ganas. Si él hubiese dicho eso, si el plan de redención hubiese sido así, todos estuviéramos en el infierno. Porque en el acto, al ratico, hubiésemos pecado inmediatamente. O, de hecho, lo hicimos. Todos después de que hemos sido salvos, hemos pecado. El asunto es el siguiente. El asunto es que el Señor no solamente pagó en la cruz, como lo dije, fue lo único y es lo único válido para el perdón de los pecados. Pero después de la cruz el Señor resucita. Y al resucitar nos resucita con Él. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, entonces nuestros pecados son transmitidos a Él, su santidad es transmitida a nosotros y nos da un nuevo espíritu, nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva oportunidad. Pero esta vez esta nueva oportunidad no es solos. Esta nueva oportunidad no nos las da en nuestras manos. Lo pongo así. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, hacer el bien o el mal estaba en sus manos. Y el Señor estaba mirándolos desde lejos porque dice la palabra que Él se paseaba por el jardín. Ellos tenían en sus manos el libre albedrío. ¿Y qué pasó? Terminaron obedeciendo a la serpiente. Al hacerlo cambiaron de señorío, entró el pecado en la humanidad y lo transmitieron y echaron a perder todo. Transmitieron todo el pecado a la humanidad y vemos cómo los frutos se manifestaron, la vergüenza, el asesinato, el adulterio, todas las mentiras, todo se manifestó en el acto. Ahora, esta vez es como, para mi mente, es como si el Señor hubiese dicho lo siguiente, ok, como los amo, entonces en un momento dado voy a intervenir, voy a pagar por todo su pecado, pero esta vez no los voy a dejar solos. Esta vez los voy a resucitar y voy a desechar su espíritu viejo, el espíritu pecaminoso que heredaron de Adán y Eva, y les voy a dar un espíritu nuevo. Y les voy a dar un espíritu nuevo, santo, justo, limpio y sin mancha. De hecho, heredado de mí, va a salir de mí, va a tener mi genética y me voy a hacer uno con ellos y les voy a dar mi mente y van a tener mi justicia y santidad y entonces podrán cumplir mis ordenanzas, podrán cumplir mi palabra, podrán hacer mi voluntad porque voy a ser yo con ellos. No los voy a dejar solos esta vez. Yo me mudo a ellos y vivo en ellos y vivo por medio de ellos. Así entiendo yo que es la vida de la nueva criatura. Así entiendo yo que es la vida cristiana. Por eso yo le he dicho que para mí la gracia nos acepta y nos recibe como lleguemos, con torcidos, con los pensamientos bien maquiavélicos, con toda la cantidad de pecado, con toda la identidad torcida que podemos tener, nos acepta como llegamos, pero nos transforma en una nueva criatura. Para mí la gracia sin transformación es perversión, como lo dice el pastor Dan Moller. La gracia sin transformación es perversión. La gracia siempre te va a transformar en la nueva criatura. Y te va a revelar más y más quién eres en Jesús. Entonces, hoy día, frente a la tentación, ya no tenemos que actuar, ya no estamos como Adán y Eva, que estaban como solos
Y entonces pecaron, y le cayó toda la maldición encima. Hoy día Él está dentro de nosotros. Hoy estamos de nuevo como en el jardín del Edén, porque la palabra dice que nos restituyó como si nunca hubiésemos pecado y nos trae de vuelta antes de la caída, como lo dice en Tito 3:5, por medio de la regeneración del Espíritu. Él nos trae ese estado antes de la caída, pero ahora no estamos solos, ahora Él está en nosotros. Por eso dice la palabra también en Ezequiel 36, 26, 27, que lo comenté la semana pasada: les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y más adelante dice: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes. Ya Él no está esperando que hagamos o no hagamos, sino que Él se hizo uno con nosotros, fundió, se fusionó. Espíritu Santo y el Espíritu Nuevo se fusionaron, son uno. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y podemos entonces obedecer su palabra. Somos libres para hacer lo bueno. Antes éramos esclavos para hacer lo malo, hoy somos libres para hacer lo bueno. ¿A qué viene todo esto? Al hecho de que no nos tenemos que detener en la cruz. La cruz fue el pago por nuestro pecado, pero en la nueva criatura, en la resurrección, se nos fue dada una nueva identidad, una nueva naturaleza que es una con Dios y que ahora frente a la tentación podemos actuar como Jesús actuaría delante de la tentación. Que ahora delante de la circunstancia podemos actuar como Dios actúa delante de la circunstancia. Que ahora delante de una amenaza podemos mantenernos en paz como Dios está en paz, porque Él nos sentó con Él en lugares celestiales. No estamos solos. Esta nueva vida que tenemos en Él no tenemos que correrla solos, no tenemos que caminar solos, no estamos solos. Y el enemigo nos quiere hacer pensar que estamos solos y que Dios está evaluándonos y que Dios está viendo para ver si le creemos o no le creemos, para ver si le obedecemos o no le obedecemos, perdón. Él está esperando que le creamos, pero si Él no está esperando a ver si le obedecemos o no. Él está esperando que creamos que Él está en nosotros y que entonces podemos obedecerle. Que delante de una tentación, la que sea una tentación de preocupación, una tentación sexual, la que sea, tú puedes decir como Jesús, puedes decir: no, eso no me corresponde a mí. Te retiras en el nombre de Jesús. Dios está en mí, yo soy uno con Dios y Dios no piensa eso y Dios jamás haría eso. Así que te retiras en el nombre de Jesús. Ahí estás actuando como actúa la nueva criatura. Ahí estás actuando como un hijo de Dios, porque así actúa Dios. Dios no es tentado. Y en el espíritu nosotros no tenemos ni la capacidad de ser tentados, no tenemos ni la capacidad de pecar. En el alma sí, en el cuerpo sí, pero no en el espíritu. Por eso el Señor nos dice: anden en el espíritu y no cumplirán los malos deseos de la carne. Gálatas 5:16. No nos dice: peleen contra la carne, peleen contra... No, dice: anden en el espíritu y harán morir las obras de la carne, como también lo dice lo que es en Romanos 8:13. El asunto es que no comprender la obra del Señor en la resurrección, no comprender que en la resurrección nos fue dada la verdadera nueva oportunidad, pero esta vez junto con Él, es lo que nos hace vivir una vida en nuestra fuerza. Es lo que nos hace vivir una vida de fracasos y de pecado. Es lo que nos hace vivir una redención incompleta. Porque la redención no fue completa en la cruz. En la cruz sí pagó por el pecado completo. Fue suficiente para el pago del pecado, pero no fue suficiente para la nueva vida. En la nueva vida Él nos tuvo que hacer de nuevo. En la nueva vida tuvimos que resucitar con Él. En la nueva vida tuvo que hacerse uno con nosotros, porque si no lo hubiésemos echado a perder de una vez. Es por eso que yo les invito a que se empapen, a que se deleiten, a que disfruten, a que aprendan más de quiénes son en Él. Y se van a dar cuenta que toda la lucha que están teniendo con pornografía, masturbación, lascivia, todo lo que están teniendo es por no comprender quiénes son en Él, en Cristo Jesús. Quiénes son en la nueva criatura en Cristo Jesús. Estamos de vuelta a la posición que estaba Adán y Eva en el jardín. Estamos de vuelta. Ellos no conocían el mal y terminaron cayendo en el mal. Nosotros lo conocemos. Nosotros hoy día conocemos el mal, pero el Espíritu de Dios está en nosotros y podemos decidir por el bien. Tenemos la libertad para hacer su voluntad. Ya no estás solo, ya no estás obligado a hacer el mal. Aunque tu mente te grite, lo que te quiera gritar, la palabra de Dios es por encima de tu mente. Su Espíritu es por encima de tu mente. Y ahí le puedes decir: no, conozco el bien, conozco el mal, y hoy te digo, te callas. El Espíritu de Dios está en mí y Él no piensa eso. Y yo tampoco, porque yo soy nacido de Él y tengo su genética. Aleluya, aleluya. Y ahí te disfruta, y ahí eres más que vencedor.
Y ahí todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Deja de luchar contra cosas que en tu espíritu nacido nuevo ni siquiera existen. Eres libre. Eres más libre de lo que te imaginas, pero no lo sabes. Nos vemos la semana que viene y recuerda, la obra de redención no se detuvo en la cruz. Continuó hasta la resurrección y luego con el nacimiento en Jesús y con el Espíritu Santo, o Espíritu Santo mudándose a nosotros y haciéndose uno con nosotros y viviendo esta vida Él en nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao.